Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarles esta noche. Vamos a iniciar con el detalle de las informaciones. Los padres de los estudiantes que asisten a la escuela Jesús Jiménez acá en Tibás denuncian problemas de infraestructura, higiene y gestión administrativa que según ellos afectan la seguridad y el bienestar de los estudiantes. La Junta de Educación reconoce que no cuenta con presupuesto para el 2025, lo que mantiene paralizadas las licitaciones y deja a las autoridades trabajando con las manos atadas, mientras la solución que tanto anhelan no llega todavía. Este martes, varios padres de familia de la escuela Jesús Jiménez Zamora de Tibás alzaron la voz ante una serie de situaciones que califican como inaceptables para el bienestar de los estudiantes. Según los denunciantes, la infraestructura está en pésimo estado. Los pasillos y las aulas se inundan, las canoas no funcionan y los basureros no tienen tapa. Además, los niños deben tomar agua de los baños porque no cuentan con dispensadores. Además, aseguran que el comedor no sirve la comida y está en mal estado y que los menores no tienen jabón para lavarse las manos. A él no le han dado para nada, ni siquiera han traído el expediente que lo han solicitado. Dice, me pidieron un dictamen médico de la clínica, se los traje, él toma medicamento y aún así él a estas alturas en sexto grado me subió las notas porque le pagué unas clases aparte. Los padres también señalan problemas administrativos. La directora casi nunca está presente y la Junta de Educación supuestamente cobra dinero para permitir el ingreso de los padres a actividades escolares. A eso se suma la preocupación por casos de bullying y maltrato, lo que ha llevado a que algunos estudiantes soliciten ser trasladados a otros centros educativos. Las condiciones que tiene en este momento la escuela, donde muchos de los profesores han tenido que sacar el agua de las aulas, donde los techos, el comedor, el zacate está en malas condiciones. Ahora los chicos van a concursar para el FEA, se habían mandado a hacer unos trajes los cuales ella nunca pagó porque no hay plata. La Junta no nos responde por qué está pasando con la plata. Con el estado que está en la escuela, las canoas, o sea, hay partes que no tienen la canoa, están rotas, por eso es que cuando llueve mucho se mete en los pasillos, o sea, es un desastre. Y cuando llueve mucho, vamos a lo mismo, los chicos tienen que tomar agua y tienen que ir a los baños a coger agua ahí, o sea, no. Ante la presión, la Junta Administrativa respondió que no han podido actuar porque el presupuesto ordinario 2025 aún no está aprobado por la Dirección Regional de San José Norte, debido a que la administración anterior no envió la documentación requerida a tiempo, y afirman que desde que asumieron funciones han tenido que empezar desde cero, sin informes, contratos ni certificaciones. ¿Qué pasa cuando no está aprobado el presupuesto? No podemos invertir en nada. Igual la idea de nosotros es hablar con los padres también, porque ahorita primero hablamos con los docentes, mañana tenemos una reunión con el contador y con la supervisión del centro educativo y con la directora, donde vamos a aclarar un poco todos estos temas y solicitarle la reunión con los padres, ¿verdad? Para también aclararles a ellos, ¿verdad? Que ellos tal vez no están empapados del tema. La Junta asegura que está trabajando para resolver la situación, pero insiste que sin un presupuesto aprobado no pueden hacer compras, reparaciones ni contrataciones. Mientras tanto, los padres exigen soluciones urgentes y el cambio inmediato de la dirección del centro educativo, pues consideran que los problemas afectan gravemente la salud y el aprendizaje de sus hijos. Y desde hoy hasta el 28 de agosto, el Centro de Convenciones de Costa Rica será sede de Expore 2025, la feria más importante del sector hotelero y gastronómico en Centroamérica. Reunirá a más de 200 expositores nacionales e internacionales, quienes presentarán tecnología, innovación y estrategias para enfrentar tres grandes retos: el alza de costos, la falta de personal capacitado y la transformación digital. La feria contará con la participación de empresas de Estados Unidos, China, Chile, España, Colombia, México y Panamá, además de representantes de firmas internacionales que acompañarán a sus distribuidores locales. Según un estudio, del 64% de los hoteles reportó mejores resultados en 2025, pero el aumento de costos operativos y la dificultad para retener talento son las principales preocupaciones del sector. El acceso es gratuito con un registro previo en su página de internet www.expore.com/entrada, y se espera la asistencia de más de 7,000 profesionales durante los 3 días. Expore 2025 ofrecerá un programa académico llamado Oreca Lab, con más de 30 actividades gratuitas entre charlas, conversatorios impartidos por
expertos nacionales e internacionales. Los temas abordan desde innovación tecnológica, gestión eficiente del talento humano, hasta estrategias de sostenibilidad y rentabilidad operativa. El objetivo es fortalecer las capacidades profesionales dentro del sector. Y el informe Balance de la situación y tendencias del sector vivienda y asentamientos humanos 2024, presentado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, revela que el 40% de la familia sufre carencia habitacional. Este reporte presenta una propuesta para frenar la desigualdad y el déficit de más de 700.000 viviendas en todo el territorio. Costa Rica enfrenta una deuda social crítica, el acceso a vivienda digna. Un informe sobre la situación habitacional que, aunque en 2024 la economía creció y generaron más de 112.000 empleos, 718.000 viviendas presentan problemas, ya sea por déficit o por condiciones inadecuadas. Esto afecta al 40% de los hogares costarricenses. Destacamos, por ejemplo, que el déficit habitacional en estos 5 años ha pasado de 186.000 viviendas a 145.000. Seguimos trabajando de una muy buena manera en este déficit. Sin embargo, el déficit cualitativo está pasando en estos 5 años de 700.000 a 718.000 viviendas. Quiere decir que tenemos que mejorar la calidad de las viviendas en las que estamos viviendo. Es importante destacar 2 cosas. Por un lado, la falta de las cartas de disponibilidad de agua y la falta de disponibilidad de agua en algunos sectores que están afectando para que esto podamos solucionarlo de la manera efectiva. La región Huetar Caribe es la más afectada. 12% de la familia necesita casa nueva. A esto se le suma el impacto por la suspensión de 9.000 bonos de vivienda entre 2022 y 2024, lo que equivale a perder un año entero en inversión social. Otro factor es el alto costo del suelo en la gran área metropolitana. El metro cuadrado cuesta en promedio $285, llegando a $1.800 en zonas céntricas. Además, solo 44 cantones tienen planes reguladores actualizados, lo que agrava la falta de planificación. Hay menos viviendas construidas, hay menos crédito colocado, hay menos bonos de vivienda, por lo cual el acceso a la vivienda a las personas de ingresos medios e ingresos bajos fue más difícil, fue más restringido con respecto a otros años. También el informe revela que en esta misma dirección se colocaron menos bonos de vivienda, o sea, han habido alrededor de 9.000 bonos de vivienda menos en estos últimos 3 años, y esto producto del crecimiento del suelo, de los costos de construcción y también del impuesto al valor agregado, adicionalmente también a que los recursos que se han asignado al Banco Central de Vivienda han tenido algunos recortes importantes. El informe propone medidas urgentes: un banco del suelo urbano, bonos de alquiler social, programas de leasing habitacional y declarar la vivienda social como infraestructura prioritaria. Bueno, y precisamente para ampliar sobre este tema se encuentra con nosotros don Franklin Solano, quien es experto en vivienda social, además es sociólogo, investigador en desarrollo económico y local, con amplia experiencia justamente en este tema de vivienda social, y además fue el coordinador de este informe que se presentó. Don Franklin, muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Gabriela, mucho gusto estar con usted y con los escuchas y televidentes, un gusto y muy halagados poder compartir con ustedes. Don Franklin, bueno, adelantábamos en la nota algunos de los principales datos que arroja este informe que ustedes presentaron, pero para comenzar a desarrollar este tema, ¿cuáles son esos principales desafíos que presenta el sector vivienda? Hablábamos, por ejemplo, de financiamiento, disponibilidad de agua, por ejemplo, que son algunos de los temas que preocupan, pero ¿cuáles son esos principales puntos que ustedes han detectado? Bueno, primero es importante señalar que el país ha hecho un esfuerzo importante y notamos en los últimos años un decrecimiento, una estabilización y decrecimiento del déficit habitacional. ¿Qué significa eso? Que no está creciendo el déficit habitacional en términos tanto porcentuales como en valores absolutos. Eso como sociedad, como Estado, como país nos debe alegrar. No obstante, eso no significa que estemos del todo bien. Estamos hablando de que hay 13.000 hogares que no tienen vivienda, y estamos hablando de que hay 130.000 viviendas malas. Viviendas malas que tienen malo el techo, las paredes, el piso, o sea que hay que botarlas y hacerlas nuevas. Eso nos pone a que el país necesita construir al menos 135.000, como 145.000 viviendas más o menos para poder satisfacer las necesidades de vivienda nueva.
Y aparte de eso tenemos 700.000 viviendas en total en el déficit habitacional que tienen algún problema ya sea de hacinamiento o de problemas estructurales en sus techos, paredes o piso. Ok, entonces, vamos bien en el sentido que estabilizamos el problema, no crece, pero hay un resabio ahí que hay que atender importante. Además, el déficit habitacional significa, no tener déficit significa que no falten viviendas, pero las que hay tengan buenas condiciones, que sean viviendas adecuadas. Y que sean viviendas adecuadas quiere decir que tengan bienes y servicios adecuados, tengan acceso a educación, a salud, a transporte, y entre eso el servicio de agua potable es fundamental. Y ustedes mismos han venido lo vemos todos los días, correcto, en diferentes lugares. Y eso altera la calidad de vida de los hogares. Señoras, señores, niños que tienen que levantarse temprano en la madrugada para tratar de recoger agua en los camiones cuando va repartiendo. Hemos perdido calidad de vida por perder calidad del suministro de agua, ya sea tanto en cantidad, o sea, que no llega a la cantidad suficiente, y también en calidad. En algunas zonas la potabilidad del agua podría estar comprometida. Entonces, todo eso afecta el déficit habitacional y afecta entonces la calidad de vida de la sociedad. Eso es uno de los puntos importantes, porque entonces no solo tenemos que ver el déficit como un problema estructural de la casa como tal, la estructura física, sino el conjunto de los servicios y bienes que tienen que ver con la vivienda. Don Franklin, y precisamente para detallar en eso que usted mencionaba, porque es importante, cuando hablamos también de la calidad de las viviendas, ¿verdad? Mencionaban, si no me equivoco, si no usted me corrige, le agradezco, esa calidad se ha deteriorado, por decirlo alguna vez, o no se cuentan las familias con los recursos para poder restaurar o dar mantenimiento a las viviendas. ¿Cuál es específicamente esa situación con respecto a la calidad de la infraestructura? Ok, el déficit habitacional cualitativo, es que el déficit habitacional tiene dos componentes. Uno que es el cuantitativo, que son la cantidad de viviendas que hacen falta, y el otro son las condiciones en que están las viviendas que tenemos. En el país tenemos aproximadamente, de acuerdo a los últimos datos de la ENADO, de la Encuesta Nacional de Hogares, alrededor de 130.000 viviendas malas, y tenemos alrededor de 600.000 viviendas en estado regular. Estado regular es que tiene, como te decía, el techo, las paredes o el piso en mal estado, o en un estado deficiente. Entonces estamos hablando de que hay, pero también esta cantidad de viviendas regulares se ha venido reduciendo un poquito en los últimos años. Parece que hay una tendencia a darle mantenimiento a las viviendas. Y eso es muy importante, porque si las viviendas que están en estado regular no las atendemos, no las corregimos, no las arreglamos, se van a deteriorar más y van a llegar a estar malas. Y cuando están malas es muy difícil recuperarlas. Entonces, sí, casi inhabitables, básicamente. Eso es inhabitable. O sea, y entonces hace que sea más costoso poder dar una solución adecuada a esa vivienda, porque ya no es repararla, sino hacerla nueva, y eso siempre va a ser más caro. Don Franklin, otro dato también interesante que ustedes destacaban, vamos con el alquiler de vivienda, porque mucho se habla que hay una gran tendencia a preferir alquilar, ¿verdad? O es que si tomamos la decisión de comprar una vivienda, ya algunas familias lo están dudando un poco. El dato es que 19% de los hogares que viven esta modalidad, ¿verdad? Si no me equivoco, pero usted mencionaba un elemento bastante interesante que me gustaría tal vez que lo pudiéramos explicar, la cantidad de jóvenes que además viven en vivienda alquilada. Sí, eso es muy interesante. Ahora, el porcentaje de hogares, de personas que viven en la modalidad de vivienda alquilada es prácticamente el mismo, muy estable en los últimos 12, 15 años. O sea, algún año sale que está en 21, otro en 19, otro en 20, pero alrededor del 20% podemos hablar que viven en vivienda alquilada. ¿Y quiénes viven? Ahora, ¿quiénes viven? Nosotros en el estudio abarcamos diferentes formas del alquiler de vivienda. Lo vemos por región. La región central del país concentra el 71% del total de viviendas alquiladas. La región central concentra el 60% de la población y el 60% de las viviendas, pero el 71% de las viviendas alquiladas. O sea, que hay una concentración mayor de la vivienda alquilada en la región central y en zonas urbanas. En las zonas más periféricas es menor la participación de la vivienda alquilada. Eso en términos territoriales. En términos etarios, o sea, en grupos de edad, el 45% de la vivienda alquilada está dedicada o la ocupan
jóvenes de entre 15 a 39 años. Es el porcentaje más alto está en eso. Y eso tiene como cierta lógica, porque cuando está uno más joven y está saliendo, comenzando a trabajar, sus ingresos normalmente son menores, normalmente uno tiene que estabilizarse, está también preocupado o tiene que atender a la crianza de los hijos, la educación, la salud, todo eso. Entonces, el segundo grupo de edad, de los 40 a los 60 años, solo un 40% son los que alquilan. Perdón, el alquiler, las casas alquiladas solo está ocupada por un 40% de este grupo etario. Y el último, de 60 años y más, solo un 14%, como que entonces porque la familia está más estable, ya han tenido más posibilidades de ahorrar y de invertir, de sacar un crédito y poder comprar vivienda. Entonces, el alquiler, digamos ya dos condiciones, es de carácter más urbano y se concentra fundamentalmente en hogares de población joven. Y el otro análisis que hicimos fue por grupos económicos, por quintiles. Cuando hablamos de quintiles, se toma la sociedad, se divide en 5 grupos, de cada grupo un 20% de los ingresos, de los más bajos a los más altos. ¿Qué encontramos? Que en los últimos, un microciclo, los últimos 3 años, los que más han crecido en buscar casas de alquiler o viviendo en condiciones de alquiler son el grupo más bajo, o sea, el quintil más bajo, que son como 245.000 colones por mes promedio por hogar, y el quintil más alto, que es el quintil de más altos ingresos. Creció la cantidad de hogares creció de un 15 punto, o sea, creció como en 2 puntos, de un 15 a un 17% pasó. Y algo similar sucede en el quintil más bajo. El quintil más bajo puede estar afectado porque en esos últimos 3 años se han dejado de entregar 9.000 bonos de vivienda. Eso es importante también, creo que eso se refleja bastante en los resultados que ustedes han determinado porque son una importante cantidad. Muy importante, esos 9.000 bonos de vivienda es como lo que se entrega en un año. Es como que si en un año se hubiera cerrado el Bambi, no se hubiera repartido un solo bono de vivienda durante un año. Que digamos, bueno, vamos a cerrar durante un año el Bambi, no se reparten bonos. Eso es lo que significan 9.000 bonos de vivienda. Y ahí se afecta a familias de los estratos de más bajos ingresos. Claro, porque los bonos se colocan fundamentalmente, el 90% de los bonos se colocan en estrato 1 y 2. O sea, que son esa parte de ese quintil más bajo. Don Franklin, y si nos vamos, bueno, a la región Huetar Caribe, concentra la mayor necesidad de vivienda nueva. ¿Cuáles son los datos ahí en esa zona? Aquí es importante entender varias cosas. Uno, la necesidad de vivienda nueva es un indicador que hemos generado que es sumar las viviendas malas, o sea, las que hay que ser nuevas, más el faltante natural, o sea, el déficit cuantitativo. Porque eso es lo que decís, o sea, en esta zona, en este territorio faltan tantas viviendas, además hay tantas viviendas malas que hay que hacerlas nuevas. Entonces, ese dato afecta al 12% de la región de los hogares de la región Huetar Caribe. Es donde el porcentaje más alto. Y el porcentaje más bajo es en la región central. No obstante, eso estoy hablando de porcentajes. En la región central estamos hablando de casi 60.000, 58.000 viviendas nuevas se necesitan. Y en la región Huetar Caribe se necesitan 19.000. Es menor la cantidad, pero el porcentaje de esa región es mucho más alto. Entonces, esto nos dice que hay diferencias territoriales importantes. De hecho, solo la región central, que requiere un 5%, y la región Chorotega, que requiere un 6%, el resto está arriba de los 2 dígitos, o sea, 10, 11, 12%. Don Franklin, si nos vamos a las soluciones, ustedes hacen también algunas propuestas bastante interesantes y ahora que estábamos mencionando el tema de los bonos de vivienda, ustedes mencionan una propuesta que es rediseñar los bonos familiares para que sean más sostenibles. ¿De qué manera? ¿Cuál es esta propuesta que se hace para reformular, verdad? Esta que es una estrategia país de hace muchos años. Ok, los bonos familiares de vivienda nos han permitido controlar el déficit habitacional, ha permitido que casi una quinta parte de las viviendas de Costa Rica se ha construido con bonos de vivienda. Estamos hablando de un poco más de 400.000 bonos de vivienda. Ha sido muy importante, pero eso también tiene límites. Y también debemos de pensar en darle sostenibilidad, que se puedan seguir entregando bonos. Para eso entonces lo que estamos planteando es que es importante revisar el bono. Originalmente cuando se creó en 1986 se comienza a entregar en 1987, el bono no era regalado, era un crédito sin intereses, con 2 años de gracia y que se iba a pagar muy paulatinamente. Por cuestiones políticas comenzó a regalarse y entregarse el bono total.
Originalmente el bono es escalonado, o sea, de entre menos ingresos tenga una familia, más bono le toca. Y como va aumentando el ingreso, va bajando el monto del bono. Eso está bien así. Ahora, creemos que es importante hacer notar que hay familias que podrían hacer un esfuerzo y pagar un crédito blando en condiciones adecuadas de subsidiadas, como originalmente se ha planteado el bono, de manera tal que podamos dedicar menos recursos a los bonos totales y dedicar un poco más de recursos a los bonos con crédito. De esa forma nos quedaría, o al país le quedaría más recursos para repartir de una forma más focalizada los bonos realmente a las familias que realmente no pueden pagar nada de un alquiler o de un crédito para vivienda. Entonces una parte importante... Que estos mismos recursos vengan a reforzar o a financiarlo, por decirlo de alguna manera. A reforzar y tener un banco de crédito o de fondos, un monto de financiamiento más amplio que pudiéramos llegar a más familias. Eso es una medida. Otra medida... No, le iba a preguntar precisamente, que me llama la atención un término que ustedes usan como parte de las propuestas, crear un banco de suelo urbano. Okay. ¿Qué significa esto? Un porcentaje muy importante del valor de una vivienda es el suelo, el terreno. De hecho, los bonos se entregan fundamentalmente, los bonos ordinarios fuera de la región central, porque en la zona más rural la gente tiene acceso al suelo, tiene terrenos o pueden disponer o comprar un terreno relativamente a un precio asequible. En la región central, o sea, es imposible con un bono de vivienda comprar un terreno y pagar la casa, o sea, no hay forma. Pero y entonces esto es como cuando la cosecha de los tomates está muy baja, están malos. ¿Qué pasa? Sube el precio, ¿verdad? Entonces igual el terreno, como hay pocos terrenos y donde hay menos terrenos, el precio sube. Oferta y demanda. Oferta y demanda. Desgraciadamente la vivienda y el suelo se ven como una mercancía que afecta a la posibilidad de consumo. Entonces hay instituciones públicas que tienen terrenos y están inventariados, ya dice el MIBA que ya ellos tienen un inventario de un montón de terrenos, qué bueno. Pero entonces la importancia de esto es crear un banco de terrenos, que haya un ente regulador de esos terrenos que pueda entregar terrenos que van a un costo más bajo, y entonces de esta forma se van a lograr varias cosas. Uno, que la gente tenga acceso al terreno, a un terreno de un precio menor, pero al haber una mayor disponibilidad de terrenos, eso va a quitarle presión a otros terrenos privados y va a bajar el precio, bajaría el precio de los terrenos de gente que tiene terrenos madurando, como se dice popularmente, ganando plusvalías sin invertir en ellos, y entonces eso encarece las soluciones de vivienda. Entonces, a la medida que podamos tener mayor disponibilidad de terrenos, eso nos va a dar más acceso a vivienda, más acceso a créditos para que la gente pueda... Porque ¿qué es lo que pasa también? De repente vos podés tener acceso a 40 millones de colones de crédito, pero con 40 millones de colones en la región central, en las ciudades difícilmente conseguís una casa con lote o un condominio, muy poco oferta de ese nivel. Accesible para las familias. Y para obtener un crédito de 40 millones de colones, hay que tener ingresos bastante altos realmente. Sí, estamos hablando de que por lo menos un 70-60% de la población no tiene acceso a un crédito de ese monto. Y con ese monto no le llegamos a las soluciones de vivienda del mercado. Entonces, contar con suelo de acceso barato permitiría aligerar la carga, la presión sobre la vivienda. Y justamente, bueno, nos queda ya muy poco tiempo para ir cerrando con esta última pregunta, pero creo que va muy alineado con eso que usted mencionaba, que no quiero dejar de comentarlo porque sé que hay mucha expectativa. Vivienda clase media, el financiamiento también es importante, un aspecto por mejorar a nivel país. Claro, aquí tenemos un problema que hablaba anteriormente. La clase media tiene acceso al crédito. Y hay crédito, los bancos tienen crédito, las tasas de interés están, que son las contradicciones, hay tasas de interés. Te lo pongo así, la primera casa que compramos nosotros fue en el 88, por ahí del 88, 89. La tasa de interés que nosotros pagamos era 26%, pero en el mercado las tasas de interés en la década de los 90 llegó a un 40 y 41% en bancos privados. O sea, ustedes no se pueden imaginar lo que es eso, son 40% de tasas de interés. Actualmente son un 8%. Ese es casi como una tarjeta de crédito era. ¿Más? O sí, parecido, pero imagínate eso para la casa. Entonces, bueno, lo que quiero decir con eso, ahora contamos con tasas de interés de un 8% promedio, que es bastante asequible. Sin embargo, el crédito al que podemos aspirar, o sea, las personas aspiran a un crédito de 40 millones, 30 millones. Pero volvemos a lo que mencionamos, no hay soluciones de vivienda para eso. Entonces necesitamos bajar necesitamos por un lado que la gente pueda bancarizarse, pueda entrar a tener opciones de crédito,
que el otro problema de la clase media es que está muy endeudada con tarjetas de crédito, con vehículos, con viajes, y entonces cuando ustedes, digamos, si su esposo tiene un ingreso por 2 millones de colones brutos, pero cuando se le hace el estudio socioeconómico, el ingreso neto, la capacidad de pago pero vieran, o sea, a 1 millón, o sea, un 50% o menos en algunos empleados públicos sobre todo. Y entonces dice, pero ¿cómo es posible? Si yo gano 1,5 millones, pero solo me prestan 15 millones o 20 millones, porque es el ingreso neto lo que se toma. Entonces también hay que hacer educación financiera para las familias, para las personas, y aprender también a ahorrar, a tener la prima para el enganche para las viviendas. Entonces hay que ver el problema en todas sus causas y las soluciones en diferentes factores también. De forma integral. Don Franklin, muchas gracias por explicarnos este informe, también por detallarnos y por ayudarnos a entender este problema que sin duda, bueno, ahora que viene campaña política es importante abordarlo también desde un punto de vista integral. Con mucho gusto, muy amable por el espacio y aquí a la orden. Muy amable, muchas gracias. Continuamos ahora con otras informaciones. Los conductores que a diario viven la pesadilla de las presas que provoca el peaje cerca del aeropuerto Juan Santamaría esperan que sus viajes se acorten hasta en media hora a partir del lunes, cuando ya no tendrán que pagar al pasar por estas casetillas de cobro. Una vez que se efectúe la apertura de los peajes de Alajuela y Naranjo, la administración de los mismos dejará de percibir dinero con el que se daba mantenimiento, conservación y mejoras a estas carreteras. Bueno, en el caso de Ruta 1, tenemos un proyecto que es el Corredor Vial San José-San Ramón, que vendría a mejorar las condiciones de los peajes, así como sistemas de cobro eficientes. De igual manera, para los peajes de Ruta 32 y Florencio del Castillo, actualmente estamos trabajando precisamente en ver cómo se mejora el recaudo de estas estaciones para poder ser más eficientes y eficaces. El CONAVI reveló trabajar en la posibilidad de colocar sistemas automatizados que le dé mayor oportunidad a los usuarios de hacer un pago efectivo, rápido y que puedan transitar un poco más ligero por estas rutas. En la Cámara de la Construcción y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos están de acuerdo con que se deben tener sistemas eficientes para efectuar los cobros. En primer lugar, es importante que en las carreteras donde cobremos peajes realmente se utilicen los recursos para dar mantenimiento y mantener en buenos niveles de operación la carretera. Eso las personas lo valoran y lo agradecen. El otro motivo importante también de resistencia es cuando el peaje se convierte en un problema, en un obstáculo, en un cuello de botella. Tenemos que tener sistemas eficientes de cobro para que la experiencia de utilizar peajes o de pagar el peaje no sea traumática, como sucede precisamente en nuestro país. Hay sistemas automáticos en los cuales usted puede cobrar el peaje en otros países, donde el carro pasa y con unas fotografías a la placa se le cobra el peaje el momento, el día y la hora en que pasó por cada uno de esos puestos de control. Se hace una ampliación de la carretera para tener buenos pasos donde están estas cámaras, no ocupa tantas casetillas como puede ocuparse si el cobro es de una forma manual, tarjeta o con sistemas de paso más lentos como el Quick Pass que tenemos. De acuerdo con los expertos, ante estos peajes es poco lo que queda para el mantenimiento de carreteras. Ante la suspensión indefinida del cobro de esos dos peajes salta una duda para muchas personas. ¿Cómo se hará el mantenimiento de la Ruta 1 sin el ingreso que generaba ese pago y cuáles soluciones son viables? Así se escucha diariamente el paso por el peaje de Alajuela. Esto podría dejar de representar una pesadilla para los conductores a partir del 1 de septiembre de este año, pues se abrirá por tiempo indefinido y se podría llegar a ver de esta forma. Alivio porque vea las presas que se toma uno y que va a veces estas presas vienen desde la Lizano hasta aquí. Imagina a qué hora llega uno aquí, a qué hora llega uno a la casa, que va, y a veces uno tiene que madrugar de nuevo para atrás. Es totalmente, sería genial. Sería lo mejor. Que por el atraso que hay no es. ¿Cuánto aproximadamente duran ustedes en llegar a su destino? Como hora y media, 2 horas más o menos. ¿Hay gasto también de gasolina, de dinero? Combustible, obvio. 3
mucha felicidad, ¿sí? Y tranquilidad porque ya podemos llegar más rápido a nuestro destino. ¿Aproximadamente cuánto tiempo dura llegando a algún destino? Wow, hasta mi trabajo como 1 hora, hasta la zona franca del Coyol. La misma apertura indefinida se aplicará de forma simultánea al peaje de Naranjo, donde los conductores pagan las sumas de 550 colones los automóviles y de 2.375 a 4.000 colones los vehículos más grandes. Ojalá que cuando abran, digamos, que no los afecten nada, ¿verdad?, a nosotros, y siempre se agrada la presa, ¿verdad? Y entonces que todo fluya normal, ¿verdad?, como siempre, y que nos vaya bien en todo, ¿verdad? En ocasiones las filas vehiculares son de más de 2 kilómetros, tomando en cuenta que muchos pagan en efectivo con billetes, por lo que deben devolverles el cambio y toma tiempo. Debido a esto, los conductores estiman entre 40 a más de 1 hora en el trayecto de llegada al peaje. Su renuncia más bien a la inmunidad, pero deberá seguir el proceso, pues constitucionalmente no procede esa dimisión. La comparecencia de Rodríguez esta noche tuvo incluso momentos tensos. Gustavo Castro nos amplía desde nuestra sala de redacción. Gustavo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Así es, y un dato importante como información que se agregó hace pocos minutos, de acuerdo al departamento de prensa del Partido Frente Amplio, que también es la agrupación por la cual forma parte también la diputada Rocío Alfaro, secretaria de esta Comisión Legislativa Especial, que analiza si hay elementos para levantar la inmunidad al presidente Rodrigo Chávez y también al ministro, el compareciente de esta noche, Jorge Rodríguez Vives, y es que ya se dio una prórroga, una aprobación de prórroga hasta el 8 de septiembre, hasta el lunes 8 de septiembre. Recordemos que de acuerdo al planteamiento inicial sería hasta este jueves 28 de agosto cuando se discutiría sobre ese tema en esta comisión especial. Sin embargo, ante el planteamiento de Daniel Vargas, diputado oficialista, de que no hay tiempo para discutir y contrastar diferentes puntos de vista, pues inicialmente entonces se da la información hace pocos minutos de que se aprueba una prórroga 28 de agosto, sino hasta el lunes 8 de septiembre ya se otorgó una prórroga debido a que consideran los diputados de integrantes, los legisladores de esta comisión especial, que no hay tiempo suficiente entre miércoles y jueves, que incluso se tienen que desplazar a la provincia de Limón para las celebraciones correspondientes. No hay tiempo para la discusión de puntos de vista contrastantes y por eso la ampliación hasta el lunes 8 de septiembre. Es un informe de Gustavo Castro para Extra Noticias. Muchas gracias, Gustavo, por esta información. Vamos a estar pendientes entonces de lo que suceda en los próximos días. En otras informaciones, 2 trabajadores de una finca piñera fallecieron esta mañana en La Esperanza de Pueblo Nuevo, en Guásimo de Limón, luego de recibir una descarga eléctrica provocada por un rayo. El hecho ocurrió cerca de las 9 de la mañana, cuando un grupo de 10 trabajadores se desplazaban entre los callejones del plantío. El rayo impactó directamente a 2 de ellos, hombres de entre 35 y 45 años, quienes murieron en el lugar. Otros 4 trabajadores resultaron con quemaduras y heridas leves y fueron atendidos por la Cruz Roja, que además brindó asistencia a familiares consternados a la entrada de la finca. Las autoridades mantienen la escena bajo custodia mientras el organismo de investigación judicial de Pocosí realiza el levantamiento de los cuerpos e inicia la investigación del caso. Sí, bueno, en la mañana, ya amaneciendo, era mucha la lluvia y también muchos rayos, ¿sí? Cayeron muchos rayos, estaban por varios lugares aquí a los alrededores y más bien me sentí por un momento como asustado, porque sí, en realidad que era mucha la lluvia que estaba cayendo, mucha actividad eléctrica. El Instituto Meteorológico Nacional confirmó un aumento en la saturación de suelos en la zona norte, el Caribe y el Pacífico Sur, producto de las lluvias registradas en los últimos días. Las autoridades advierten que esta situación eleva el riesgo de deslizamientos e inundaciones, poniendo en alerta a comunidades vulnerables. Hoy, varios barrios de Limón Centro registraron inundaciones, lo que refuerza la necesidad de extremar precauciones, sobre todo en sectores donde el alcantarillado podría colapsar. El instituto detalló que para mañana
mañana se espera clima variable, parcialmente nublado en la mañana, lluvias y chubascos dispersos en la tarde y mayor nubosidad por la noche. Las temperaturas oscilarán entre 19 y 27 grados centígrados. Las autoridades recomiendan a la población evitar las áreas inundables, mantenerse informadas sobre alertas meteorológicas y tomar medidas de seguridad para proteger viviendas y vehículos. Se sugiere llevar paraguas o impermeables y prestar especial atención si se realizan actividades al aire libre. Y una emergencia se registró en la escuela de San Gerardo en Santa Rita de Río Cuarto, en Alajuela, donde al menos 30 personas, entre alumnos, docentes y personal administrativo, resultaron afectadas por un fuerte olor a químico que emanó de una piñera cercana. La Cruz Roja informó que se hicieron 10 traslados al centro médico local, de los cuales 5 fueron en condición urgente y 2 en condición estable. 8 de los pacientes eran menores de edad. Los síntomas reportados incluían náuseas, picazón en los ojos y en 2 casos complicaciones respiratorias. Cristian Quesada, coordinador operativo regional, detalló que se desplegaron múltiples recursos de la Cruz Roja, incluyendo un vehículo operativo y 6 unidades de soporte básico para atender la situación y garantizar la seguridad de los afectados. Las autoridades permanecieron en el lugar evaluando la situación y coordinando los traslados necesarios. Al lugar movilizamos 6 ambulancias y un vehículo operativo. Más de 10 cruzrojistas hicieron la valoración de estos niños, de los cuales se hicieron un total de 10 traslados a los centros médicos más cercanos y un paciente no requirió atención. De estos pacientes que se trasladaron, 7 eran en condición urgente y 3 estables. Y una dramática emergencia se vivió hoy en San Francisco de Dos Ríos luego de que un ascensor se desplomara desde el tercer piso de un edificio residencial. El incidente dejó a 2 personas en condición crítica, según confirmó la Cruz Roja costarricense. Las víctimas recibieron atención prehospitalaria en el sitio y fueron trasladadas de inmediato a un centro médico. El organismo de investigación judicial se presentará para determinar las causas de este grave accidente, mientras bomberos y policía permanecen en la escena para garantizar la seguridad del inmueble. Las autoridades no confirman aún si había más personas involucradas ni el estado mecánico del ascensor antes del incidente. Se espera un informe detallado en las próximas horas. Un ascensor el cual se precipita de un tercer piso, dejando como saldo 2 personas gravemente heridas. Respondimos con recursos de soporte avanzado, rescate y vehículos de operaciones, donde en un trabajo complejo con equipo de rescate se hace la liberación de un hombre de 62 años y un hombre de 65 años, los cuales son estabilizados y trasladados en condición crítica al centro médico. ¿Y hasta cuánto puede ganar un coligallero por día en la mina Cruzitas en Cutris de San Carlos? En nuestra segunda entrega hoy respondemos esas y otras interrogantes de cómo es la dinámica actual, incluso la inseguridad que se vive entre los mismos mineros ilegales. En las entrañas de los cerros Botija y Fortuna, en la finca Viboyet, en Cutris de San Carlos, bajo caminos pangosos y peligrosos, se esconde una red de túneles que superan algunos hasta los 100 metros de largo. Aquí la ambición por el oro se abre paso con dinamita y pala en mano. Son los llamados coligalleros, hombres y mujeres que llegan desde el lado nicaragüense, pero también costarricenses, quienes arriesgan incluso su vida en esta extracción ilegal que cumple ya una década. En un buen día, una persona puede ganar no menos de esta cantidad. ¿Qué riesgos existen también para ustedes? ¿Cómo hacen? ¿Trabajan en la noche, en la madrugada? El riesgo es nada más de los que entre los mismos. Si alguien tiene un punto bueno, llegan, gente armada, le ponen arma en la cabeza, lo sacan de lo que tal vez nadie no dice que es punto de uno, porque sabe que no es así. ¿Es en efectivo todo? En efectivo todo.
Y digamos, ¿en qué cantidad de oro pueden sacar ustedes? Digamos, bueno, yo sé que es un millón de colones, usted me dice, pero como ¿cuánto puede ser en un buen día, digamos, en esos gramos que usted me dice? Hay gente que tiene puntos buenos que son kilos que le saca. No estamos hablando de gramos, estamos hablando de kilos. En dinero, ellos pueden hacer un estimado de cuánto pueden sacar en un día o una semana, ¿cómo lo miden? Si puede pegar uno 1 millón de colones, medio millón, 300,000, eso va dependiendo, eso va variado como está el punto. El saqueo es brutal. En tan solo una semana la extracción clandestina puede alcanzar hasta 600 millones de colones según el decir de los mismos coligalleros, una cifra que evidencia la magnitud del negocio. Pero ese dinero tiene un costo. La seguridad nunca alcanza. Las autoridades son superadas por la cantidad de personas quienes ingresan de día y de noche, abriendo nuevos túneles, arrasando con lo que encuentran. Aparte de incurrir, digamos, en los lugares donde se cree o se tiene conocimiento de que hay mayor captación de oro o de material minero con mayor producción de oro, pues han llegado a escarbar hasta formar túneles de algunos metros de profundidad. El daño ambiental es irreversible. Ríos envenenados con mercurio, bosques talados y ecosistemas enteros amenazados por la fiebre del oro. Yo fui y habían alrededor de 5,000 personas. Eso era inmenso y era asombroso porque, o sea, parecía como que usted estaba a un hormiguero. Eran luces por acá, luces por allá, de todo tipo de color de luces, porque andan de diferentes tipos de lámparas y esas siempre las cargaban en la frente. Pero yo tengo ese temor porque ya ahora es como más peligroso porque anda mucha gente armada. O sea, casi que la mitad de los obreros andan armados, entonces ahí hay que tener argolla. El riesgo es constante, derrumbes en los túneles, explosiones mal calculadas y hasta enfrentamientos entre los mismos coligalleros, a través de las figuras conocidas como los fuscos. La fuerza de seguridad reconoce que no dan abasto, mientras unos son detenidos, otros ya están entrando por caminos ocultos por la frontera con Nicaragua. Bien, después de grabar el túnel en este reportaje Grupo Extra, les vamos a mostrar la salida de los coligalleros en el sector del Mirador, acá en lo que sería la mina Cusitas. Nuestro compañero Mauricio Mora les da estas tomas, donde allá están exactamente en fila. Ahí ellos están organizando, probablemente ya nos divisaron y están ahí agrupándose, como ustedes lo pueden apreciar. Esto es la dinámica acá en Cutri de San Carlos. En medio del fango, la dinamita y la desesperación, los coligalleros dejan una herida abierta en la montaña, una herida que no solo representa millones de oro robados, sino también un daño irreparable al futuro ambiental del país. Gracias, Leo, por la información deportiva. Y así llegamos nosotros al final de nuestra edición. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan muy buenas noches.